Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. La enfermera. Se dice que una noche de 1990, una enfermera llamada Marta se quedó sola durante la guardia en el Hospital General de Durango, ya que las otras enfermeras estaban completamente ocupadas. Cuando Marta estaba trabajando, vio a una enfermera que nunca había visto y se acercó a ella para pedirle ayuda. Luego de un rato, Marta fue a revisar a los pacientes y a preguntarles cómo los había atendido la otra mujer. Todos respondieron que bien, que era muy amable, y Marta fue a agradecerle a la enfermera, a lo que ésta le respondió: "No te preocupes, soy un ángel que viene a ayudarte". Cuando se terminó la guardia, la supervisora le dijo a Marta que estaba sorprendida por la cantidad de trabajo que había logrado sola. Marta le contó sobre la otra enfermera que justo iba caminando por el pasillo. Marta la llamó, pero la enfermera nunca volteó y se desvaneció. Marta nunca pudo averiguar qué fue lo que pasó, pero le agradece a esa extraña enfermera. La leyenda de la Cueva Colorada. Cuenta la leyenda que en la Sierra de Durango había varias cuevas tapadas escondiendo diferentes riquezas. De una de ellas se decía que contenía arcones de oro, ropa, muebles, sillas de montar y aparejos. Un hombre que sabía y conocía estas leyendas decidió buscar por estos rumbos alguna cueva tapada. Un día subió por las laderas de la montaña acompañado de algunos amigos para cortar ramas. De repente vio un agujero, pero prefirió no comentar nada. A la mañana siguiente platicó lo que había visto con sus amigos y juntos decidieron ir a investigar qué había dentro de ese agujero. Ya frente a la pequeña cueva, uno de ellos dijo que estaba dispuesto a arrastrarse hacia su interior, y de esta manera consiguieron unos pedazos de ocote y los utilizaron como mechón. El hombre se arrastró y penetró unos 5 metros al interior del agujero. De pronto, unos montoncitos de tierra roja comenzaron a tapar la entrada. Al darse cuenta, se quedó atónito mirando la tierra que caía. Se acercó a la pared y comenzó a tocarla. Había rayas de un rojo más intenso que formaban grietas. En una de ellas le cabía la mano hasta la muñeca, y al sacar puños de tierra le daba la impresión de que era agua. Y sin embargo, tiempo después supo que era una veta de almagre. Es un óxido rojo de hierro más o menos arcilloso, abundante en la naturaleza y que suele emplearse en la pintura. No se dio cuenta del tiempo que había pasado, pero los ocotes que llevaba de reserva se le agotaron. Así que comenzó a buscar la salida, pero por más que daba vueltas no las podía encontrar. De repente, de atrás de aquellos montones de tierra salió un señor y le dijo: "No se asuste, soy habitante de un pueblo cercano y me permitieron entrar para ayudarle". Comenzaron a platicar y el hombre le dijo que en ese lugar había un gran tesoro escondido. Es tanto que a quien lo contemple le dará angustia. Entonces le señaló hacia atrás de los montones de tierra, indicándole que esa era la entrada a otra galera, en donde estaba enterrado todo el oro. Pero como todos los ocotes se acabaron, tuvieron que salir de inmediato. Cuando por fin salió de la cueva, todos los compañeros gritaron de felicidad, pues estaban preocupados. De pronto volteó y dijo: "Se me olvidó el señor que había entrado a auxiliarme. ¿Acaso no ha salido?". Sus amigos quedaron atónitos, pues ellos no habrían enviado a nadie adentro. Desde entonces, los hombres no pudieron organizarse más para regresar a aquel lugar, pues encontraron muchos impedimentos como fuerzas extrañas que no les permitían volver. La leyenda del puente que hizo el diablo. Hacia el oriente de la ciudad de Durango se encuentra una hacienda llamada Navacoyán. Está ubicada al lado izquierdo del río del Tunal. En los inicios de este poblado, uno de los gobernadores comprendió la necesidad de mantenerse comunicado con los poblados del otro lado del río, cuya corriente dificultaba el paso, especialmente en la época de lluvias. Así que trajeron al mejor albañil y se hizo un contrato en donde establecía la fecha en la que la construcción debería estar terminada, y de no ser así, perdería la mitad de las garantías. Este albañil reunió a los mejores trabajadores e inició la obra, pero 3 días antes de expirar el plazo, una terrible tormenta subió al nivel del río y arrastró con la construcción que casi estaba terminada.
El pobre hombre, desesperado, se alejó y se sentó en la cima de la colina. Ya no había tiempo para hacer el puente, no le pagarían un centavo más, y su prestigio como el mejor albañil se borraría por completo. Ya muy entrada la noche, un débil viento que jugaba con su sombrero se convirtió en un remolino, y en el centro de este apareció un hombrecillo de unos 30 centímetros de altura que se paró frente a él y le preguntó: ¿Qué tienes, hombre? El albañil le contó todo lo que pasó y el hombrecillo le propuso construir el puente en una sola noche a cambio de su alma. Sabiendo que se trataba del mismísimo diablo, el albañil le dijo que le resolvería la noche siguiente a la misma hora y en el mismo lugar. Y así ambos se fueron. A la noche siguiente, el albañil se dirigió a la cumbre del pequeño cerrito. El hombrecillo apareció tal como lo había prometido y cerraron el contrato. El hombrecillo tomó al pobre albañil por una pierna arrastrándolo hacia el río, dejándolo sentado a la ribera. Entonces, de manera inesperada, se desató una terrible tormenta que duró hasta el amanecer. Para asombro de la gente, el puente estaba terminado y sobre él el cuerpo del albañil. Los pobladores levantaban el cadáver para llevarlo con su familia, pero un furioso remolino se los arrebató, elevándolo por los aires. Inmediatamente salieron a buscarlo al monte, pero su cuerpo jamás fue encontrado. La leyenda del hombre sin cabeza. Este episodio se refiere a un trabajador del sistema ferroviario en la época de los 50. El episodio pasó en las vías férreas que pasan por el poblado de Nazareno, en Durango. En ese tiempo, el ferrocarrilero vivía en un carro vagón del ferrocarril en dicho lugar. Su trabajo consistía en hacer los cambios de vía del ferrocarril central mexicano que pasa por Nazareno, y se cuenta que un día asistió a una boda, que en esa época la costumbre era que las parejas que se casaban por la mañana, todo el día era su fiesta y la música iniciaba por la mañana tempranito y la totalidad de los habitantes del ejido asistían a la boda. Todos se veían como familia y los contrayentes ofrecían desayuno, comida y cena. También se alegraban con sotol, otros con mezcal, alcohol con canela y pocos con cerveza que consumían durante el desarrollo del festejo. Ese memorable día el ferrocarrilero desde el mediodía empezó a beber las aguas espirituosas de las verdes matas, comió, tomó y anduvo bailando toda la tarde. Luego cenó, siguió bailando parte de la noche y ya beodo recordó que tenía que hacer el cambio de vía de las 11 de la noche. Así bien, borracho, se fue a cumplir con su trabajo. Hizo el cambio de la vía y se recostó pensando: descanso un rato mientras pasa el tren, luego vuelvo a hacer el cambio de vía para el tren que pasa a las 6 de la mañana y me voy a continuar disfrutando de la fiesta sin ningún pendiente de trabajo. Pero para su mala suerte, se quedó profundamente dormido con la cabeza recostada sobre el riel que le servía de almohada. El ferrocarril pasó a su hora y ni el ruido ni el movimiento de los rieles lo despertaron. El tren le cercenó la cabeza, la música de la fiesta seguía escuchándose, la gente seguía divirtiéndose mientras el cuerpo del ferrocarrilero yacía sin vida tirado bajo las vías y su cabeza entre los durmientes. Hasta la media mañana del día siguiente la gente se enteró de lo sucedido. El comisariado ejidal avisó a las autoridades de Lerdo para que se llevaran el cuerpo decapitado del desafortunado trabajador de los ferrocarriles y se le entregaran a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura. El fantasma del ferrocarrilero se aparece caminando por la vía. Esta alma en pena se aparece ya muy noche y es aterrador porque es el puro cuerpo sin cabeza, camina y camina por las noches y en su mano derecha lleva colgada su cabeza y sus ojos brillan cuando se encuentra con gente viva. Los que se han topado con esta aparición corren o se desmayan del susto. La monja de la catedral. Nuestra historia comienza en un convento muy cerca de lo que hoy se conoce como la Catedral de la Victoria de Durango. Hasta este lugar fue llevada una joven de familia acomodada como castigo, pues su padre la había encontrado afuera de su casa a punto de fugarse con su novio. La muchacha fue conducida entonces al claustro que anteriormente había pertenecido a otra novicia, quien desgraciadamente se había quitado la vida ahorcándose en esa misma habitación. Pasaron los meses y la chica lo único que anhelaba era regresar a su casa,
No obstante, en plena Semana Santa, empezaron a ocurrir una serie de cosas extrañas en su habitación. Se movían sus cosas, se veían sombras. La joven fue a ver a la Madre Superiora y le explicó que en sus aposentos había un espíritu que no la dejaba dormir. «Por favor, deja de contarme esas tonterías y vuelvo a tu cuarto», dijo la monja. Al día siguiente, la muchacha fue encontrada muerta en su claustro, de la misma manera que la otra novicia. El misterio más sorprendente fue al percatarse que la soga era la misma que había utilizado a la anterior chica, pues estaba llena de sangre seca por todos lados. La leyenda del músico que le tocó al diablo. El maestro Arturo Lugo Navarrete fue un importante músico duranguense, compositor y director de orquesta, cuyo nombre cobraba fama a principios del siglo XX y su nombre de hecho se encuentra grabado en el kiosco de la Plaza de Armas de la capital de Durango, junto a los nombres de otros durangueses célebres. La orquesta del maestro Lugo fue reconocida en 1904 como la mejor del norte del país. Por esta razón, no era de extrañarte que se le contratara para tocar en los mejores recintos, en las mejores fiestas y para las familias más adineradas de Durango. Sobra decir que sus precios eran elevados, dada la calidad de sus interpretaciones. No obstante, un humilde ranchero duranguense logró juntar la suma requerida para contratar a la orquesta, pues le hacía mucha ilusión realizar una fiesta inolvidable para los 15 años de su hijo. Cuando el hombre llegó a solicitar los servicios de la orquesta, Lugo Navarrete rechazó sin importar que pudiera pagarle, argumentando que ellos no podían bajar su nivel presentándose en las rancherías. Al ser confrontado por los miembros de su orquesta, pues la fecha estaba libre y les habría caído bien ganar algo de dinero, Arturo refirió que la clase y el aspecto de las personas era muy importante para conservar su estatus, añadiendo después la famosa frase: «Si el diablo viene elegante y bien vestido, al mismísimo diablo le toco». Varios días pasaron y el incidente poco a poco se fue olvidando. Otros contratos llegaron y la orquesta siguió trabajando de manera regular. Una noche, llamaron a la puerta del maestro Lugo. Tiempo después, él mismo relató que se trataba de un hombre muy elegante, alto y bien parecido, vestido con ropa fina y evidentemente costosa. Al igual que su calzado y su sombrero, este hombre solicitó los servicios de su orquesta y entregó al maestro una generosa suma en monedas de oro, haciendo énfasis en que tendría un baile muy importante y quería solo lo mejor para deleitar a sus invitados. Obviamente, el maestro aceptó y se realizó el contrato y se definieron los pormenores del evento. La fiesta, como se había anticipado, era de lo más lujoso que habían visto la mayoría de ellos. Cada detalle estaba exquisitamente cuidado y era bastante obvio que el anfitrión no había reparado en gastos tal como lo hizo al contratarles. Hasta la fecha existen algunas discrepancias en la ubicación exacta de este ostentoso baile, pues algunas personas comentan que fue en una casa ubicada frente a la actual Facultad de Economía, Contabilidad y Administración, mientras que otros tantos aseguran que el caserón aquel, como llamaban a la propiedad, estaba ubicado justamente donde ahora está la FECA y la Facultad de Derecho. El baile inició puntualmente, y en poco tiempo el recinto se llenó de personajes igualmente elegantes y en su mayoría agraciados en sus facciones y maneras, algo que empezó a llamar la atención de los miembros de la orquesta. Además de la belleza de los invitados, era que no reconocían absolutamente a nadie. Al ser contratados frecuentemente por las mejores familias de Durango, identificaban muy bien a la mayoría de los miembros de esta reducida élite. Muchos, sin embargo, asumieron que quizás se trataba de invitados foráneos, y a juzgar por sus rasgos podrían incluso tratarse de extranjeros. A pesar de que todos bailaban con singular alegría, por alguna extraña razón el banquete permanecía intacto ya avanzada la noche. Durante uno de los descansos de la orquesta, mientras los músicos comían y el director aprovechó la oportunidad para caminar entre aquellos invitados, buscando entablar alguna conversación, de ser posible hacerse de nuevos clientes. Aunque le respondían con cierta cortesía, no le prestaban demasiada atención ni le incluían en sus pláticas. Siguió probando suerte hasta que creyó ver de reojo que le hacían señas al otro lado del salón. Para su sorpresa, se trataba de una cara conocida. Era una comadre suya quien no veía desde hacía muchos años. Al acercarse alegre a saludarla, relató que ella no se veía tan entusiasmada y que en vez de contestar a su saludo, lo único que le dijo fue que abandonara la fiesta cuanto antes. «Compadre, váyase cuanto antes», le dijo. «Terminen de tocar y retírense de inmediato, o la única música que escucharán será el lamento de los condenados».
Desconcertado, Arturo Lugo levantó la vista y miró a su alrededor. Cuando localizó al anfitrión de la velada, notó que tenía la mirada fija en él, y dijo, algo en esa mirada le hizo sentir un tremendo escalofrío que le recorrió toda la espalda. Desconfiado, se despidió de la comadre y se dirigió a los demás músicos, quienes se hallaban igualmente aturdidos, pues el ambiente parecía haber cambiado y se notaba cierta euforia inquietante entre los asistentes, incluyendo miradas extrañas y risas estruendosas, así como expresiones de angustia en algunos y la mirada perdida en otros. Atemorizados comenzaron a recoger sus instrumentos y caminando cada vez más apresurados, se retiraron del lugar, dando por terminada su presentación sin que a nadie pareciera importarles mucho que se fuera. Todavía confundido y espantado, Lugo Navarrete llegó a su casa, donde se dio cuenta que en la carrera había olvidado su violín en aquella casa. Sin ánimo de volver por esa noche, decidió regresar a buscar su instrumento a la mañana siguiente. Con cierta reserva se dirigió al domicilio para llevarse una gran sorpresa todavía más desagradable. Aquel gran caserón se encontraba en completo abandono. La lujosa puerta por la que habían entrado la noche anterior estaba desvencijada y desgastada por el tiempo, y todos aquellos elementos, las paredes donde colgaban enormes pinturas enmarcadas en oro, se encontraban desnudas y carcomidas. Pocos de los cristales de sus ventanales seguían sobre sus molduras, quebrados y opacos. Al adentrarse en la construcción con la esperanza de encontrar un cuidador o alguna respuesta, todavía pensando que debía haber una explicación, se percató de que reinaba un silencio absoluto que le erizó la piel. Se giró para abandonar el lugar de inmediato, cuando vio recargado su violín en una de las bardas de adobe. Lo tomó a toda prisa y salió corriendo. Tiempo después, cuando se animó a contar lo sucedido entre personas de su absoluta confianza, alguien le informó que la comadre de la que hablaba llevaba 7 años de fallecida. Aparentemente atentó contra su propia vida, por lo que hallaron algo de sentido en el hecho de que su alma estuviera penando junto a los condenados como ella misma los había llamado. Después de esa noche, la orquesta poco a poco decayó hasta desintegrarse, y Arturo Lugo Navarrete murió en la miseria el 10 de julio de 1949. El relato trascendió a través de aquellas personas a quienes confió lo sucedido, así como la frase con la que retó al diablo a hacer su elegante aparición para contratar sus servicios. Poco a poco la historia fue pasando de boca en boca y de generación en generación hasta quedar inmortalizada en el acervo cultural de todos los duranguenses.